Bueno, vamos a cerrar y para meternos a esta parte que es un poco más complicada y que definitivamente no vamos a terminar el día de hoy, escuchemos un tricito de Nino Bravo. No sé si lo están escuchando, espero que sí. Lejos de aquí. Bien. Luego de ese pequeño tricito de Nino Bravo para romper con el estrés de la posible clase, nos vamos con las últimas cuatro diapositivas que tienen que ver con cómo comienza esto de las ciencias sociales, que no voy a afianzar mucho porque es algo que yo siento que ya tienen bastante claro, ¿no? O sea, yo siento que esto lo hemos mencionado el semestre pasado, lo hemos mencionado un poquito de este, me voy a cortar aquí yo, lo hemos mencionado un poquito de este, entonces no hay mucho problema con hablar de cómo es esto del surgimiento de las ciencias sociales. Pero básicamente lo que tenemos que decir es lo siguiente, o sea, y lo mencionamos en metodología, ¿no? O sea, durante un montón de tiempo las ciencias naturales primaron las ciencias primaron las ciencias formales y factuales, pero de las factuales primaron las naturales, no necesariamente las ciencias sociales, por una gran razón, no existían. ¿Sí? Primaban estas y estas. Y la razón era que las ciencias sociales no existían. ¿Se han creado más ciencias últimamente? Claro, las ciencias de la informática, que son naturales, las ciencias de la informática harían parte de las factuales naturales, eh, tampoco existían, pero a nosotros nos interesa ahora hablar de que no existían las ciencias sociales, ¿sí? Y como todos recordarán, las ciencias sociales tienen sobre todo su primer gran impulso en el siglo XIX. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Cuando nosotros vimos el semestre pasado y hablamos un poco de lo que era la masa y del surgimiento del concepto de masa, pudimos ver que en el siglo XIX se da la revolución industrial y que esa revolución industrial genera que las comunidades se vayan a las ciudades, ¿no? Se vayan a las ciudades, a las grandes urbes, a mezclarse, a buscar trabajo. Ahí es donde surge el concepto de masa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Tonis? Comunidad, grupo pequeño, aún agrícola, y luego está el concepto de sociedad de Tonis, que tiene que ver ya un poco más con esta comunidad un poco más compleja, y que Tonis es un sociólogo. Bueno, en ese momento histórico del siglo XIX, se da el inicio de las ciencias sociales con una primera disciplina que es la sociología. ¿Sí? Entonces, en ese contexto hay una crisis entre la confianza y el progreso. Estamos en plena revolución industrial y en esa revolución se cree que el mundo puede progresar porque pues hay un montón de cambios sociales, pero también está una desconfianza de qué va a pasar, dónde quedo yo, qué es más importante, la máquina o yo. Entonces el hombre está pasando por muchos momentos dados en el siglo XIX gracias a la revolución industrial. Y esto hace que la sociedad, eh, la vida social se convierta en un objeto interesante, en un objeto de estudio interesante. Y se diga, mira, ya las sociedades no son iguales a antes, ya hay diferentes tipos de sociedades. ¿Sí? Entonces ya uno habla, diferentes tipos de grupos, entonces ya uno habla de sociedad, de comunidad, surge el término de masa, porque la sociedad tiene un comportamiento ya diverso, porque se ha vuelto más grande. Entre algo se vuelve más grande, es más diverso. Si ustedes hacen una fiestita e invitan 5 personas de su familia, pues va a ser muy parecido todo, ¿no? Muy parecido en su familia, con algunas pequeñas diferencias, pero si invitan a todo el barrio va a haber de todo tipo, va a estar el bullero, el intelectual, el canzón y se va volviendo más complejo. Cuando la sociedad se vuelve compleja, se vuelve un objeto de estudio interesante y comienzan a estudiarla. Y surgen así las tres primeras disciplinas de las ciencias sociales, que vienen a ser la sociología por parte de Emily Durkheim. Bueno, Emily Durkheim viene un poco después, es el que viene a hacer un trabajo posterior, pero es como el gran impulsor de las ciencias sociales. Surge la lingüística con Super Ferdinand de Saussure y surge en parte la psicología, en este caso desde el psicoanálisis, con Sigmund Freud. Son ellos como las figuras más representativas. No necesariamente los padres, Ferdinand sí es el padre de la lingüística, Durkheim no necesariamente es el padre de la sociología y Freud sí es el padre del psicoanálisis,
pero son básicamente ellos los que comienzan a interesarse en el estudio de algo ya más social, de algo menos natural. Uno se dedica al estudio de la psiquis humana, de la psicología, que es Sigmund Freud, el otro a la lengua y Durkheim al comportamiento dentro de la sociedad. Entonces, las ciencias sociales son ciencias. Eh, Esa sería la primera pregunta que habría que hacerse en el siglo XIX. ¿Estos estudios son ciencias? Bueno, como están en una edad temprana, como apenas están comenzando, se duda mucho de ellas, ¿no? O sea, las ciencias naturales ya tenían siglos, desde Galileo se habían vuelto así en apogeo y todo lo demás, entonces había como mucha duda en torno a si las ciencias sociales se podían considerar ciencias. Eran como las menores, las hermanitas menores. Entonces, bajo ese concepto surgen dos premisas, ¿no? Bueno, antes de meternos a las premisas, vamos a leer un poquito. Aquí dice las tres primeras ciencias de las ciencias sociales vienen a ser la psicología con Freud, ya lo dije, la lingüística con Saussure y la sociología con Durkheim. Eh, Dicho eso, pues ya nos preguntamos si realmente son ciencias, si las ciencias sociales son ciencias, y entonces hay como dos posturas. Hay dos posturas que comienzan a chocar. Por un lado están los que dicen si son ciencias, deben adaptarse a las ciencias naturales, a esos métodos y a ese concepto epistemológico, a esa manera en la que se tienen que hacer las ciencias naturales. ¿Sí? Este es el primer paradigma. Deben adaptarse al paradigma de las ciencias naturales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se considera que las ciencias naturales o físico-naturales son verdaderas. Hay como una discriminación. Estas que están en verde, bueno, también las formales, pero tienen que parecerse más a las naturales porque son las factuales, estas son verdaderas. ¿Sí? Entonces, como estas son nuevas, como las siguientes son nuevas, deben parecerse a las verdaderas. Como las naturales son las señoras ya viejas y son las que ya saben lo que se tiene que hacer, estas nuevas tienen que actuar como esta para poder ser consideradas verdaderas. Si no lo hacen, van a ser consideradas falsas. Esa es la primera postura y es la que estamos más o menos estudiando hoy, que se llama positivismo. Sobre eso vamos en un momento dado. Estaba la otra postura, que ya la vimos en metodología, que es un poco más la de Emily Durkheim, que es que como las ciencias sociales son específicas, tienen otro objeto de estudio, que ya lo vimos, que su objeto de estudio ya no es la naturaleza del hombre, sino el hombre mismo, su pensamiento, su percepción del mundo, su, eh, su comportamiento, la manera en la que actúa dentro del mundo. Dado eso, hay esta otra postura en la que se dice que, bueno, el hombre, estas ciencias, perdón, deberían tener su propio método, o sea, no tendrían que estarse copiando de las ciencias naturales, porque es que si el objeto de estudio es diferente, pues deberían tener también una manera de estudiarse diferente, ¿no? Esta es la segunda postura. Las ciencias sociales tienen que ser autónomas tanto en sus teorías como en sus métodos. No pueden ser dependientes de las ciencias naturales. Esa es un poco la postura de Emily Durkheim. Esta fue primero, esta fue después. Dado que esta fue primero, nos vamos a centrar en esa. Esa postura se le llama positivismo, positivismo physical knowledge, positivism, monograph, bla, 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 bla. Esa postura es positivista y esa postura básicamente lo que busca es que las ciencias naturales, perdón, las ciencias sociales, la postura positivista, para los positivistas, las ciencias sociales deben imitar la manera en la que las naturales hacen ciencia. A eso se le llama positivista. No significa, no significa que la manera de hacer ciencia de los naturales se llamara positivista. No, 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 no. El nombre positivista es un nombre de las ciencias sociales. Es el paradigma de las ciencias sociales. Positivista es un paradigma de las ciencias sociales que se centra en la tradición galileana. Es decir, tiene un interés eminentemente centrado en la tradición galileana porque era como, es como
la tradición matemática no, numérica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La tradición galileana es más numérica, eso lo tenemos bastante claro, lo sabemos. Bien, aclaremos y repito, positivista es un paradigma de las ciencias sociales que busca parecerse a las ciencias naturales. ¿Las ciencias naturales son positivistas? No. No, no, porque ese nombre no fue inventado para ellas. Siguen la misma corriente, serían como lo mismo, pero no, porque es que el nombre positivista nada más pertenece a las ciencias sociales, ¿no? Como decir que latino es un nombre que pertenece solo a los latinoamericanos. Así la palabra latino tenga un origen del latín, que es una lengua más europea, ¿sí? Entonces, las ciencias sociales deben imitar la manera en la que las ciencias físico-naturales construyen el conocimiento. Es un enfoque naturalista, es decir, intenta parecerse a la naturaleza, sigue el paradigma empírico-analítico, que nosotros lo vimos en metodología, que era este paradigma que simplemente se fijaba en el carácter deductivo, muy matemático, muy de las ciencias exactas, que ya no vamos a utilizar esa palabra, pero por decirlo así, de las ciencias exactas. No, ella usa métodos inductivo-empiristas, es decir, comienzas y el fin es probar una idea, o deductivos racionalistas, es decir, partes de la deducción razonando para llegar a una concepción de la sociedad. La idea es construir una ciencia ideal que dé cuenta del hombre en general. Esa es la primera postura, esa es la postura positivista. Fracasó más o menos. Fracasó para muchas disciplinas, fracasó por ejemplo, fracasó en sociología, fracasó en psicología más o menos, aún hay gente que la usa, en lingüística aún está muy vigente. ¿Sí? Primera postura es positivista, busca que las ciencias sociales imiten a las ciencias naturales. La palabra positivismo nada más se aplica para las ciencias sociales, no es de las ciencias naturales, sino es el nombre que le dieron los de las ciencias sociales al estudio que está inspirado en las ciencias naturales. ¿Quién es el padre del positivismo? ¿Quién lo propone? Pues Auguste Comte. Básicamente es esto, el positivismo en ciencias sociales se puede sintetizar en una actitud epistemológica que supone los siguientes principios. El monismo epistemológico, una sola manera el monismo metodológico, una sola manera de hacer ciencia, no habría más maneras de hacer ciencia. La imitación del modelo de las ciencias naturales, hay que imitar lo que las ciencias naturales hacen para poder ser consideradas ciencias. La búsqueda de explicaciones eh, como base de la formulación de leyes generales, por eso les comentaba aquí, que la idea es construir un ideal de ciencia que dé cuenta del hombre en general. No vamos a tener en cuenta las particularidades, sino que vamos a asumir que el hombre se comporta siempre igual. Por eso decimos que quiere formular leyes generales del hombre, decir que el hombre aquí y en la Conchinchina se porta igual. Y por último, el dominio de un objeto de estudio, es decir, ese objeto de estudio que es el hombre lo vamos a coger y lo vamos a dominar completamente. Vamos a lograr saber todo sobre el hombre. Todo sobre el hombre lo vamos a lograr saber porque tenemos que dominar ese objeto de estudio. ¿Eso aún se busca? Claro, todo científico quiere conocer completamente ese objeto. Pero ya en ciencias sociales estamos un poco conscientes que el hombre va cambiando y que por eso es muy difícil decir que lo vamos a conocer siempre. Yo puedo estudiar a una persona durante un año y puedo llegar a una conclusión, pero yo no sé si en 5 años va a ser lo mismo, entonces nunca lo vas a dominar completamente. Pero en el positivismo se consideraba que sí, que había una manera de poder conocer al hombre del todo. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, es muy pegado a las ciencias naturales. Primero, seguir un mismo método. En metodología ya comenzamos a ver que pueden haber diferentes métodos. Segundo, imitar a las ciencias naturales. Tercero, buscar explicaciones que se puedan generalizar para meter a todos los hombres y tratarlos como iguales. Y pues dominar el objeto de estudio, conocer completamente ese objeto de estudio que estamos analizando, que es el hombre. Dicho eso, bueno, unas características del positivismo.
es que hay una explicación mecanicista y funcional centrada en el cómo y no en el por qué. Eso recordemos la tradición galileana que se centraba en el cómo y no en el por qué. Es decir, vamos a creer que el hombre se comporta como una máquina y que todos se comportan igual, que si esta pieza se daña, si esta pieza se dañó aquí, también se dañó allá. Por ejemplo, si una mujer, su marido le es infiel, entonces ella va a actuar de una manera y todas las mujeres a las que el marido le es infiel van a actuar de la misma manera, como una maquinita. Si a ti se te muere un familiar, vas a actuar de la misma manera en la que a otra persona que se le muere un familiar. Todos somos máquinas. Es una idea del positivismo. Estoy exagerando, pero esa es una idea del positivismo, de que al final todos los hombres funcionamos como máquinas. Eh, esta ciencia, esta forma de ciencia, pues ya dije, se pregunta por el cómo funcionan las cosas, cómo es esa dinámica mecanicista. Eh, La pregunta del cómo se encuentra guiada por la voluntad de poder, el control sobre la naturaleza y el interés pragmático, es decir, nos estamos preguntando cómo porque creemos que podemos llegar a dominar al hombre, a dominar y saber completamente lo que hace, por qué lo hace. Queremos como poder establecer leyes, básicamente eso. Si yo sé cómo el hombre actúa, ya puedo decir cómo se va a comportar el hombre siempre. Es una idea rara. No queremos dominar al hombre de establecerle control y dominarlo. No, no. Lo que quiero decir es que queremos controlar toda la información sobre el hombre. Que nuestras investigaciones nos permitan el control del hombre en general. Eh, la relación es asimétrica entre la contigüidad entre la causa y el efecto. No me voy a detener mucho en eso, pero suponemos que las causas van a generar siempre el mismo efecto. Las causas pueden ser diversas y el efecto siempre va a ser el mismo. Y por último, todo esto, todas estas ideas, y en esto tampoco me voy a detener mucho, están en directa relación con el siglo XVII. Es decir, en el siglo XVII se da el gran aflorismo, aflora en el siglo XVII, afloran las ciencias naturales, se vuelven súper importantes, y entonces en el siglo XIX se quería que también las ciencias sociales, perdón, en el siglo XVII afloran las ciencias naturales de manera importante. Y se quería que en el siglo XIX también afloraran de forma importante las ciencias sociales, siguiendo como esa idea que se había generado antes para las naturales. Eso no funciona así. ¿Va a funcionar así? No, nunca. El hombre se va a comportar de manera diferente. Por eso el positivismo fracasó en muchos campos. Uno no puede ser positivista en ciencias de la comunicación, ni puede ser positivista en sociología. Lo han intentado, sí, pero va a fracasar porque el hombre no funciona como una máquina. El hombre es diverso y variado. Pero en esta postura se consideraba que el hombre, que podía explicarse al hombre como si fuera un reloj. Y eso no siempre funciona. Con esto terminamos la postura positivista y posiblemente en la próxima clase ahondaremos en algunos puntitos solo para cerrar y pasar de nuevo a otras posturas que ya son un poco más flexibles y ya ven al hombre ya más como un ser cambiable que como una maquinita. ¿Sí? Nos vemos. Eso sería todo por hoy y disculpen la falta de luz.